te despiertas. Pero esta vez no hay ese nudo familiar en el estómago, esa punzada de confusión que solía acompañar el regreso de un sueño agitado. No hay la habitual maraña de imágenes sin sentido, ni la angustia de un laberinto onírico sin salida. En cambio, una claridad cristalina te inunda, una sensación de paz que no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una sabiduría inquebrantable. Un mensaje ha sido grabado a fuego en tu conciencia, tan vívido y resonante como si Krishna mismo te lo hubiera susurrado al oído. No es una vaga impresión, es una verdad revelada, una pieza esencial para tu Dharma, que hasta ahora el velo de lo inconsciente había ocultado. La ansiedad por el futuro, esa sombra constante que antes se amplificaba con cada amanecer, se ha disuelto, reemplazada por una certeza serena. Tu mente, que hace apenas unas horas era un campo de batalla de pensamientos dispersos, ahora resplandece con una luz de entendimiento. ¿Cómo es posible que algo tan caótico como el mundo de los sueños se haya transformado en un santuario de guía divina? ¿Cómo pasaste de la frustración de no entenderte a la lúcida comunión con lo eterno? La paradoja es impactante. Para desvelar el inconsciente, para recibirla, mensaje que tu alma anhela, no necesitas forzar la vigilia ni la lógica racional. Necesitas aprender a dormir de una manera que pocos conocen, a convertir cada noche en un portal sagrado, no en un escape. Siempre te dijeron que tus sueños eran el basurero de tu mente, un reflejo aleatorio de tus miedos y deseos diurnos. Pero, ¿y si fueran en realidad la puerta de entrada a tu conciencia divina? Un canal poderoso para la guía de tu karma y tu dharma. Esta mañana has despertado de un sueño que no olvidaste, sino que integraste. Un sueño que no te dejó confuso, sino empoderado. Un sueño que no fue un escape, sino un reencuentro eterno con el propósito de tu alma. Sentir esta paz inquebrantable, esta certeza de saber qué paso dar a continuación, es el resultado directo de una antigua sabiduría, un secreto de Yogananda y las enseñanzas de Krishna que tu alma ha vuelto a recordar. Es la disolución de la dor oculta que te hacía sentir perdido en la niebla onírica y la derrota del lone enemigo común de la confusión mental. Es la evidencia de que el sueño es, en verdad, otro estado de despertar. Antes de que esta claridad onírica se manifestara, tu experiencia con los sueños era probablemente un reflejo de la dor oculta aún que muchos experimentan. La angustia de despertar, sintiendo que has librado una batalla nocturna de la que no recuerdas nada más que la fatiga. Eras prisionero de un ciclo donde el sueño, en lugar de ser un bálsamo reparador, se convertía en un prolongado estado de confusión, a menudo teñido de ansiedad o desasosiego. Tus noches estaban pobladas por imágenes fragmentadas, por escenarios ilógicos que se desvanecían al primer rayo de sol, dejándote con una persistente sensación de no haber descansado realmente, o peor, de haber pasado la noche en una especie de purgatorio mental. Esta era la manifestación de la mente errática y el olvido de la esencia divina, nuestro enemigo común, que no solo opera en la vigilia, sino que proyecta su sombra más densa cuando nos abandonamos al reposo. La sabiduría yógica, magnificada por Yogananda, nos enseña que el sueño no es simplemente una desconexión, sino un estado alterado de conciencia. Sin embargo, para la mayoría, esta desconexión se transforma en desorden, porque la mente,
no entrenada, carece de un ancla espiritual. El Bhagavad Gita nos recuerda a través de los diálogos de Krishna que la mente es nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Sin disciplina y sin alineación con el divino, el subconsciente se convierte en un receptáculo caótico de impresiones kármicas no digeridas, de deseos reprimidos, de miedos y ansiedades que la conciencia diurna logra mantener a raya. Estos contenidos, al emerger sin dirección, impiden que el alma realice su verdadero propósito durante el sueño: viajar, sanar y recibir mensajes caros del reino astral. Tu experiencia onírica caótica era un síntoma de esa falta de conciencia mamonos dirigida. Es como un río desbordado. El agua tiene un gran poder, pero sin cauce, solo genera inundaciones y destrucción. De igual modo, la energía psíquica del sueño, sin la guía consciente, se dispersa en narrativas sin sentido, en pesadillas o en la simple vacuidad, la añador oculta. Aquí es la de sentir que hay algo vital que te estás perdiendo, que la noche tiene una dimensión de sabiduría inaccesible, una conexión eterna que permanece velada. Este sentimiento de desconexión nocturna es, en esencia, un reflejo del olvido de nuestra naturaleza divina, una desintonización con la sabiduría inherente del alma. No es que los secretos no estuvieran disponibles, sino que el canal de recepción estaba saturado de ruido. La confusión en los sueños no es un error de tu psique, sino una señal, un llamado silencioso de tu alma, para que recuperes el control de este portal poderoso y lo sintonices con la guía superior de Yogananda y Krishna. Los antiguos sabios y Yogananda nos revelaron un pan secreto, eterno. El sueño no es un estado de inconsciencia, sino un portal sagrado donde tu pártato alma tiene la oportunidad de viajar a reinos más sutiles, de procesar lecciones kármicas y de comulgar directamente con los divino. Lejos de ser un olvido, es una forma de despertar, más allá de las limitaciones físicas. Los sueños son el lienzo donde la conciencia se expresa de manera simbólica, un eco de la realidad astral donde tu ser eterno interactúa con verdades profundas. La confusión que experimentabas no era porque tus sueños fueran caóticos, sino porque tu mente consciente no estaba entrenada para decodificar el lenguaje del alma, ma. La perspectiva divina transforma por completo nuestra relación con el sueño. Deja de ser una pausa en la vida y se convierte en una extensión vital de nuestra jornada espiritual. Desde la óptica del Bhagavad Gita, Krishna instruye a Arjuna sobre la importancia de la acción correcta, dharma, y la devoción, bhakti. Esta sabiduría no se limita a la vigilia. Durante el sueño, nuestro dharma se manifiesta en el propósito de nuestra alma al explorar otras dimensiones, y nuestra bhakti se expresa en la reverencia con la que preparamos nuestra mente para este viaje. Yogananda enseñó que así como podemos controlar nuestra atención en la vigilia, podemos aprender a influir en la calidad de nuestro sueño y en la recepción de sus mensajes. El sueño es un estado donde el subconsciente está más permeable, una oportunidad poderosa para la reprogramación y la sanación que el karma rara trae a la superficie. Si en la vigilia nos enfrentamos a las ilusiones de Maya, en el sueño podemos trascenderlas. Si sabemos cómo, la clave radica en comprender que lo que ocurre en el estado onírico no es ajeno a nuestra consciencia superior,
sino una expresión de ella. Es como una transmisión de radio. La señal está siempre presente, pero necesitamos sintonizar nuestro receptor. El sueño es, por tanto, un espejo de nuestra conexión con lo divino. Si esta conexión es débil o turbia, los sueños serán confusos. Pero si la fortalecemos con devoción y propósito, se convertirán en faros de luz. Yogananda nos impulsó a ver el sueño como una práctica espiritual en sí misma, una preparación para la gran jornada final. Es un espacio para la introspección, la curación y la revelación, un secreto que el alma tronía susurra cuando la mente consciente está lo suficientemente quieta para escuchar. Entender esto es el primer paso para tender el puente de la gracia hacia una vida onírica de despertar y propósito eterno. Ahora que comprendes el poderoso potencial del estado onírico y la verdadera naturaleza de tus sueños, es momento de activar el portal. La solución, anclada en las enseñanzas de Yogananda y resonando con la sabiduría yoga y el Bhagavad Gita, es la invocación de la claridad onírica. No es un simple mantra, es una programación consciente de tu subconsciente, una ofrenda de bhakti. Antes de sumergirte en el reposo, para convertirte en un receptor lúcido de la orientación divina. Este secreto ha sido utilizado por los yogis durante milenios para transitar el reino astral con propósito y traer de vuelta la mensaje que el alma necesita. Antes de dormir, busca un espacio de quietud, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira profundamente unas cuantas veces, sintiendo cómo tu cuerpo se relaja y tu mente comienza a aquietarse. Luego, con total intención y devoción, visualiza una luz divina, brillante en el centro de tu frente, en el chakra Ajna, el ojo de la sabiduría. Esta luz es el faro de tu conciencia, tu conexión directa con lo eterno. Con cada exhalación, siente cómo cualquier confusión o ansiedad del día se disipa. Con cada inhalación, atrae la paz y la claridad. Yogananda nos enseñó que la concentración enfocada es una forma de oración poderosa. Ahora, en este estado de receptividad, repite mentalmente o en voz baja, si lo prefieres, la siguiente invocación con total convicción y bhakti. Oh Sin Divino, Gurú amado, Krishna y Yogananda, sintoniza mi alma con la verdad eterna. Que mi sueño no sea olvido, sino despertar consciente. Dirige mis viajes astrales, protege mi conciencia, que reciba con claridad las mensajes para mi dharma y mi karma. Que lo que me sea revelado en el reino onírico me guíe en mi vigilia. Permite que mi mente subconsciente sea un canal puro de tu sabiduría. Gracias por la paz y la guía divina que me aguardan. Repite esta invocación al menos 7 veces, manteniendo tu concentración en el centro de tu frente y en el propósito de recibir claridad. Siente cómo esta intención se arraiga en lo más profundo de tu ser. Al terminar, simplemente acuéstate y permite que el sueño te envuelva, confiando en que has sembrado las semillas para un despertar onírico. Esta práctica, enraizada en la devoción y la intención consciente, es la llave para disolver el velo del inconsciente y transformar tus sueños en un diálogo eterno con lo divino. Con esta herramienta, el enemigo común de la confusión mental comienza a desvanecerse, dando paso a la sabiduría poderosa de tu alma.
Volvamos a ese amanecer que describimos al inicio, a esa inquebrantable sensación de paz y claridad. Lo que experimentaste no fue una coincidencia, ni un golpe de suerte. Fue la culminación directa y tangible de la invocación de la claridad onírica, un secreto poderoso que sintoniza tu alma con la conciencia divina. Al aplicar esta técnica de Yogananda, integrada con la devoción Bhakti que Krishna exalta en el Bhagavad Gita, lograste trascender la confusión que antes dominaba tu reino onírico. La mente subconsciente, que era un simple vertedero de impresiones caóticas, se transformó en un receptor afinado, un canal cristalino para la mensaje del Eterno. ¿Por qué funciona esta herramienta? La filosofía yógica, tal como la enseñó Yogananda, afirma que la conciencia es la sustancia fundamental de nuestra existencia. Al dirigir tu atención y tu voluntad con una intención divina, antes de dormir, no solo estás pidiendo un sueño claro, estás recalibrando tu propia frecuencia vibratoria. Estás disolviendo las capas de apego kármico y la identificación con el ego que impiden la comunicación fluida con tu alma superior y con los reinos astrales. El Bhagavad Gita refuerza esto al enfatizar que la acción sin apego al resultado, realizada con Posh Bhakti, devoción a lo Vos divino, purifica la conciencia y alinea al individuo con su verdadero Dharma. Tu invocación antes de dormir no es una súplica pasiva, sino un acto de Karma Yoga, acción consciente y desinteresada, donde entregas tu voluntad a la guía divina. El clímax que experimentaste fue la evidencia de que tu Kauna, alma, es, en su esencia, eterna y omnisciente. La confusión onírica era simplemente el velo de Maya, la ilusión cósmica, proyectándose incluso en el estado de reposo. Pero a través de la práctica de Minanetyenam, la invocación, rompiste ese velo. El Paen. Despertar que sentiste no fue solo al mundo físico, sino a una comprensión más profunda de tu propósito. La paz que te invadió es el fruto de la alineación con tu Dharma, la certeza de que estás siendo guiado por el Ponno divino. Este estado no es un destino final, sino un nuevo punto de partida. Es una invitación a explorar con mayor profundidad la relación entre tu vida consciente y los mana secretos, que tu alma te revela cada noche, transformando cada sueño en una escuela de sabiduría eterna. Imagina ahora que tu existencia es un vasto océano. En la superficie, las olas de la vida diurna, los desafíos, las alegrías y las tristezas se agitan, impulsadas por el viento del Sina, Karma. Debajo de esa superficie, en las profundidades serenas, reside tu alma, eterna, inmutable, un tesoro de conciencia divina. Durante mucho tiempo, tus sueños fueron como corrientes submarinas caóticas, agitadas por residuos inconscientes, incapaces de comunicar la sabiduría de esas profundidades a la superficie de tu mente despierta. El enemigo común de la mente no entrenada mantuvo esas dos realidades separadas, sumiendo tu alma en una dor oculta de desconexión. La invocación de la claridad onírica, inspirada en Yogananda y en las profundas lecciones del Bhagavad Gita, es el faro que ilumina esas profundidades. Es la brújula que Krishna ofrece para navegar las aguas de tu subconsciente. Cada vez que invocas, la guía
Divina. Antes de dormir, estás construyendo un puente sagrado, un túnel de luz que conecta la superficie inquieta con la paz inmensa del fondo. Estás permitiendo que los Ponen mensajes del Pone Eterno asciendan, que la intuición poderosa de tu alma se manifieste, guiándote en tu Dharma. Este no es un truco místico, es una ciencia espiritual de autoconocimiento y devoción. Es el despertar a la verdad de que no hay separación real entre la vigilia y el sueño, entre lo físico y lo astral. Todo es un campo de juego para tu conciencia. Al practicar la invocación, no solo estás transformando tus noches, estás transfigurando tu existencia, estás reclamando tu herencia divina, recordándote a ti mismo que eres un ser eterno, capaz de recibir sabiduría ilimitada. Es el secreto de cómo el cielo se encuentra con la tierra dentro de ti, manifestándose en la paz inquebrantable de un sueño con propósito. Esta paz no es un privilegio de unos pocos iluminados, es tu herencia divina, la capacidad de transformar tus sueños en una fuente de guía eterna, y la claridad reside en ti. No esperes más para desvelar el inconsciente y sintonizarte con la sabiduría yogue que Yogananda y Krishna nos han legado. Comienza hoy mismo a construir el puente hacia tus sueños lúcidos, hacia esa mensajes poderosa que tu alma anhela comunicarte. Intenta la invocación de la claridad onírica esta misma noche. Comparte en los comentarios cuál es el secreto de tu alma que sientes que tus sueños están intentando revelarte. Tu experiencia puede ser el faro que ilumine el camino para otro buscador. Deja tu comentario abajo y suscríbete al canal para continuar tu viaje de despertar con nosotros, explorando más verdades eternas para una vida divina y con propósito.